regálenme un segundo. Listo. Bueno, entonces, nuevamente buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ojalá pues estén trabajando seguramente muy juiciosos en sus actividades. Entiendo que, bueno, son muchas las actividades que tienen que hacer, pero no desfallecer, no pensar que no van a ser capaces de cumplirlas, claro que sí. Y recuerden que pues para eso estamos nosotras las instructoras y los instructores que los acompañamos para poder orientarlos, para poder motivarlos, para poder darles todo el apoyo que ustedes requieren y también todo el conocimiento que ustedes requieren para estas actividades. ¿Listo? Entonces, estuve revisando territorio en cuanto a las dos evidencias que habíamos dejado en nuestra sesión anterior y pues todos los que a la fecha han enviado las actividades, ahí no está cargando territorio, pues ya he ido actualizando las notas, las calificaciones, los juicios para cada una de ellas. Unos muy buenos trabajos, sobre todo en el texto argumentativo encontré unas excelentes justificaciones, encontré pues digamos que cada uno de ustedes presenta muchas inquietudes, algunos en cierto tipo de trabajo, pero me parece que son actividades muy buenas y que pues bueno, es chévere ver que ustedes se preocupan por dar lo mejor de ustedes en el desarrollo de estas evidencias. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder terminar nuestra competencia de derechos fundamentales en el trabajo, se proponen unas nuevas actividades. ¿Listo? No se vayan a preocupar, no son actividades extremadamente largas, son muy sencillas, de unos temas específicos que hoy pues les voy a hablar, digamos que de todos ellos. Y recuerden que en la plataforma tienen un material de apoyo donde encuentran toda la información relacionada con los temas que están propuestos para estas actividades. ¿Listo? Hay algunos videos, algún material que está publicado, pero hay algunos enlaces que ustedes pueden consultar para profundizar en cada uno de estos temas. Entonces la recomendación es ver los videos, ver todos esos documentos adjuntos para que puedan tener muchos más argumentos para dar respuesta a estas evidencias. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Entonces, primero les voy a compartir acá cuáles son y después vamos a hacer como un recorrido por todos los temas que proponen estas actividades. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles acá esta pantallita de nuestra actividad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos actividades, ¿sí? Para el tema, espérenme un momentico. No, espérenme y les comparto desde donde ustedes lo pueden ver para que sea más fácil. ¿Listo? Regálenme un segundo. Estoy en el 78. Espérenme un segundo porque le di que compartiera y no me quiso mostrar nada. Ah, es que me sacó de territorio. Entonces regálenme un segundo, yo vuelvo a ingresar porque no me dejó ver las actividades. Listo. Entonces acá busco el curso, la ficha. Listo. Si van teniendo alguna duda, por favor, abren su micrófono y me cuentan. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir esta pestaña. Ay, espérenme, porque es que sé esto. Entonces aquí, la pantalla que ustedes están viendo, seguramente es una pantalla muy conocida por ustedes, que es el acceso a contenido del curso, ¿cierto? Entonces le damos acá proyecto y módulo 1. Aquí está el material de formación. Recuerden que el material que nosotros utilizamos para estas actividades es este que dice Derechos Fundamentales en el Trabajo. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces tenemos acá. Y en guía de aprendizaje, entonces ustedes acá pues tienen la guía, ¿cierto? Aquí la pueden descargar, ¿sí? Vamos a acceder a ella. Ya ahorita les comparto la otra pantalla porque aquí lo que hace es abrir otra ventana. Pero si ustedes quieren, también lo pueden buscar. Miren que aquí debajo de la guía de aprendizaje, como tal, aparecen unos enlaces de muchas actividades que seguramente ustedes ya han hecho. Las últimas, estas que están acá, que es la 210, 201, 501,
actividad de aprendizaje 3 y la 210, 201, 501, actividad de aprendizaje número 4 son las que vamos a trabajar, las que les voy a explicar el día de hoy y ustedes las deben ir realizando, ¿listo? Entonces, si yo le doy clic a la primera, a la que termina en 501, actividad de aprendizaje 3, aquí me va a salir la actividad, ¿listo? Entonces, en esta actividad tenemos dos entregables. Una es un gráfico sobre la negociación colectiva y otro es una infografía de la huelga, ¿listo? Si ustedes se mueven con sus botoncitos, aquí van a encontrar específicamente qué es lo que tienen que entregar. Entonces, de la negociación colectiva se hacen unas preguntas. La idea, ¿cuál es? Que ustedes puedan hacer un gráfico donde contesten esas preguntas. ¿Listo? De pronto incluyendo imágenes relacionadas con la negociación colectiva y le dan respuestas. Por ejemplo, yo les puedo recomendar, hay una aplicación que ustedes es gratuita, se llama Geniali, y es una aplicación muy chévere porque nos puede servir para hacer este tipo de actividad. Hay una actividad que se llama como gráfico interactivo, algo así. Ustedes colocan el gráfico como una representación gráfica del tema y pueden hacer todas las respuestas de estas preguntas. Si ustedes manejan otra, por ejemplo, está Canvas, ustedes perfectamente lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en Word, en PowerPoint, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces acá ustedes, el ideal de esta actividad es, ahorita que les hable de la negociación colectiva, pues ustedes van a conocer sobre el tema y a través de un gráfico le van a dar respuesta a esas preguntas. ¿Listo? Esa sería una primera actividad. Otra actividad de esta misma, digamos otra evidencia de esta misma actividad 3. Entonces es la relacionada con el derecho a la huelga. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Una infografía. Entonces en este programita que les digo que se llama Geniali, se los voy a escribir acá en el chat, ahí también pueden hacer infografías. Y ustedes la diseñan y luego la descargan como un PDF. Entonces la pueden enviar o como una imagen de JPG. ¿Listo? Entonces les recomiendo ese para este tipo de actividades. Entonces, en esa infografía que vamos a presentar, la respuesta a esas preguntas que están acá. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio de la huelga? ¿Cuáles son las normas internacionales y nacionales que amparan el derecho de la huelga? ¿Listo? Entonces ustedes pueden consultarlo con el material que está en plataforma o ustedes pueden, por ejemplo, ¿cuál es el artículo en la Constitución Política que promueve el ejercicio de la huelga? Entonces ahí les va a salir cuál es el artículo, ustedes pueden mencionarlo como una de las normas nacionales que ampara este derecho. También encontramos que en el Código Sustantivo del Trabajo también se habla del ejercicio del derecho a la huelga. Entonces es mencionar esas normas que establecen este derecho. ¿Listo? Entonces, en esa infografía, utilizando también imágenes, pueden darle respuesta a esas preguntas. Estas serían dos evidencias para la actividad número 3. ¿Listo? Para la actividad número 4. Entonces, para la actividad número 4 tenemos acá también dos evidencias. Hay un foro. Entonces, en el foro, que se los voy a presentar ahorita, hay unas preguntas sobre el tema Estado Social de Derecho. Y la otra evidencia es una presentación o un video. Ustedes pueden determinar cómo lo quieren hacer. Yo preferiría que fuera un video. Ojalá ustedes se grabaran en grupitos, entonces se graban cada aprendiz. Yo les propuse que de 3 aprendices, se graban los 3 aprendices en un videíto hablando sobre el tema que se propone para esta evidencia y luego, pues, bueno, como no tienen la posibilidad de reunirse, buscan una herramienta para poder unir esas grabaciones y esa sería la evidencia entregada. ¿Listo? Pero bueno, si se les dificulta mucho porque no, definitivamente no podemos hacer ese video, no sabemos cómo hacerlo, entonces, bueno, la idea es que hagan una presentación muy bien, digamos, muy bien hecha, con muchas imágenes, con mucha información verídica sobre el tema y puedan cumplir con esa actividad. ¿Listo? Pero pues yo preferiría que fuera el video, pero igual no lo hago, digamos que muy estricto, porque pues sé que de pronto hay algunas dificultades para algunos de ustedes, entonces pueden tener la otra opción. ¿Listo? Entonces, el foro son unas preguntitas sobre
Estado Social de Derecho. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un videito sobre ese tema y usted, consultando también el material que está publicado en plataforma, puede darle respuesta a cada una de esas preguntas. ¿Listo? La idea es que participen en el foro, ya que el foro es calificable, y además, si ustedes quieren darle su opinión a un compañero, a la participación que tuvo en el foro, pues lo pueden hacer. Eso sí, recordando mantener el respeto, tenemos que pues respetar la opinión de los demás y de manera, digamos, muy respetuosa poder hacer un aporte a la publicación en el foro de otro compañero. ¿Listo? Y por último, entonces estaría el foro y el video. ¿Listo? ¿De qué es el video? De los derechos de tercera generación, que ya les voy a mostrar cuáles son. Yo propuse, chicos, que fuera un video entre 3 aprendices. Pero si hay mucha dificultad para que sean 3 y solamente son 2, perfecto. Profe, que es que podemos ingresar a alguien más, 4, listo, no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, máximo 4 personas, mínimo 2. Individual sí, pues digamos que no sería lo ideal porque el objetivo de esta actividad también, a pesar de que ustedes pues son muy unidos, se interactúan mucho en diferentes herramientas, pero pues la idea es de que pueda haber una actividad en la que todos participen y de alguna manera sea un trabajo colaborativo que también pues les deje digamos, una buena experiencia de trabajo en grupo, así no estén en la misma ciudad, en el mismo lugar, ¿cierto? Y puedan de alguna manera pues compartir esa actividad entre varios aprendices. ¿Listo? Entonces recuerden, se pueden hacer máximo 4 aprendices, mínimo 2. Esas serían como las reglas de juego para esta actividad. Entonces, como ustedes ven, no son actividades extremadamente difíciles, son actividades muy, muy fáciles de hacer y pues son temas bastante agradables y temas que sé que seguramente muchos de ustedes han podido pues vivenciar y que son temas que seguramente van a ser de fácil manejo para ustedes. Dime, Jonathan. Para aquellos que no tenemos buenas noches, para empezar. Hola, ¿cómo estás? Eh, para aquellos que no tenemos la posibilidad de reunirnos en parejas, por cuestiones de tiempo, de distancia, no existe la posibilidad de hacerlo uno solo porque me queda muy complicado ponerme a hacer trabajo con otra persona. Bueno, por ejemplo, yo les estaba diciendo, yo sé que muchos de ustedes de pronto no estaban en Bogotá, muchos están en otras ciudades, muchos están en Bogotá, pero viven en localidades muy, muy distintas y muy lejanas y de pronto no hay la posibilidad. Entonces yo les propongo, por ejemplo, si vamos a hacer un video, podemos hacer nosotros grabarnos con nuestro celular, ponemos a alguien que nos haga la grabación y nosotros hacemos allá la explicación de nuestro tema. Listo, ese archivito de pronto nos ponemos de acuerdo con el compañero, bueno, listo, mira, ya yo tengo mi archivo, te lo envío, o envíame tú el tuyo y yo me encargo de unir los videos y hacerle de pronto, no sé, alguna animación, si quieren hacerle alguna animación, y pues ahí estaría el video entre 2 personas que creo no hay necesidad ni siquiera de estar presencial en el mismo lugar. Lo pueden hacer así. En algún momento, miren, yo estuve el año pasado haciendo una capacitación sobre derechos humanos con la OIT y una actividad fue esa, ya habíamos instructores, estaba yo de Bogotá, había una chica, una instructora de Cali, había una instructora en Barranquilla, otra instructora por Antunja, y hicimos eso, nos grabamos, dijimos, bueno, que no pase el videíto de 3 minutos, ¿sí? Nos grabamos con el celular y explicamos lo que teníamos, la participación que íbamos a hacer en el video, se lo enviamos a una compañera que ella dijo, no, tranquila, yo lo uno, yo sé manejar una herramienta donde puedo unir los videitos, ella lo unió, le puso hizo como una pequeña introducción con unas imágenes, al final hizo una conclusión y quedó el video para todos. Y no fue difícil porque cada uno cumplió con enviar su partecita del video y alguno de los compañeros, de pronto alguno de ustedes pueda tener más facilidad que otro para manejar algún tipo de estas herramientas, entonces lo puede decir, bueno, listo, envíenmelo y yo lo hago. ¿Listo? Como les decía, pues lo ideal, ojalá, pues me gustaría poder verlos, conocerlos, allá alguien, Harold, dando su explicación sobre los derechos de tercera generación, ¿cierto? Pero pues si de pronto se hace muy complicado hacer el video, yo les dejé la otra opción que puede ser una presentación.
¿Listo? Una presentación. Pero pues ojalá hagan el esfuercito y hagan el video. Sencillito, miren, yo conozco, hay un programita, creo que es que no me acuerdo cómo se llama, que tú puedes unir diferentes archivos, los unes de video y él queda, digamos que hace toda la secuencia. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que pues pudieran hacerlo así. Pero si no, no se preocupen chicos, entonces hagan una presentación, se ponen de acuerdo con el compañero y dicen, bueno, mira, son tantos derechos, entonces escoge tú 3, yo escojo 3, hacemos la presentación, me envías el archivo, yo termino de organizar el mío y listo, y lo entregamos. ¿Sí? Entonces ese iría para los 2 aprendices o para los 3, listo, para que puedan hacer la actividad. Bueno, ahí Arnold nos da una opción. A veces pues pensamos de que esas opciones para unir videos son muy difíciles. Con un videito, un tutorial lo podemos hacer y hay muchas formas de hacerlo de manera muy sencilla. Además tampoco va a ser un video extremadamente largo, ¿sí? Sino pueden ustedes pues distribuirse los derechos que ya se los voy a presentar, los derechos de tercera generación para que hablen un poquito sobre ellos. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces, espero pues Jonathan que en lo posible puedas hacerlo con algún compañero, ¿listo? Ponerse de acuerdo, establecer unos plazos para que puedan hacer la actividad. Pero si de pronto se hace demasiado difícil, imposible, mejor dicho, entonces, pues Jonathan, entonces haríamos esa sección en tu caso para que lo puedas entonces hacer de manera individual. ¿Listo? Listo, bueno. Entonces, Muchas gracias. esas serían las actividades, ¿listo? Entonces recuerden, para la actividad de aprendizaje 3 son 2 evidencias, que son ¿cuáles? La infografía sobre la huelga y el gráfico sobre negociación colectiva. Y para la actividad de aprendizaje número 4 también son 2 evidencias. Una, la que vamos a trabajar en grupo sobre los derechos de tercera generación, y la otra es el foro temático sobre Estado Social de Derecho. ¿Listo? Esas son las actividades. Entonces, para poder de alguna forma explicarles un poquito el tema y no dejarlo solamente allá con la lectura del material, pues yo les traje también una presentación muy cortitica que hice en Geniali para que ustedes puedan ver la aplicación, que es muy chévere, muy agradable, ¿listo? Donde vamos a hacer como un recorrido sobre esos temas que proponen para esas actividades, ¿listo? Entonces aquí les voy a compartir mi presentación sobre estos temas que están, digamos, son los que se tienen en cuenta para las actividades que les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué temas vamos a trabajar de manera digamos, muy general? Derechos individuales, derechos colectivos, qué es un Estado social de derecho y los derechos de tercera generación. Si ustedes se dan cuenta, las actividades que les acabé de mencionar tienen que ver con estos temas. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Aquí tenemos el primer tema, que son los derechos individuales. Entonces, chicos, en Colombia tenemos unos derechos laborales, ¿cierto?, que se dividen en derechos individuales y derechos colectivos. ¿Por qué se llaman derechos individuales? ¿Será que para cada trabajador es diferente? No, son los mismos, pero tenemos que tener en cuenta algo. Estos derechos son para todos los trabajadores que tienen contrato de trabajo. ¿Listo? Seguramente ustedes saben que no solamente a través de un contrato de trabajo puede darse una vinculación laboral o una relación laboral entre trabajador y empleador. En Colombia tenemos otras formas, como por ejemplo, contratación por prestación de servicios, contratación por a destajo o por día, tenemos contratos civiles, contratos sindicales, contratos con cooperativas, ¿sí? Entonces, yo considero que, lastimosamente, pues no todas estas formas de vinculación entre empleador y trabajador tienen los beneficios que tiene el contrato de trabajo, ya que, lastimosamente, estos derechos individuales y los derechos colectivos aplican para aquellos trabajadores que tienen vinculación a través de un contrato de trabajo. ¿Listo? ¿Cuáles son los derechos laborales individuales? Otra cosa. Al decir individual, no es que sean diferentes para un trabajador y otro, son los mismos, pero con cada uno se acuerda de manera individual. ¿Sí? Cuando usted va a firmar un contrato de trabajo,
usted lo firma solito, ¿cierto? Con su empleador, con el jefe de personal, y ustedes allá en el documento establecen las condiciones de ese contrato. ¿Listo? Por eso se llama individual, porque con cada trabajador se acuerdan de manera individual. Son las mismas, pero yo puedo tener una jornada laboral diferente a la de mi compañero, yo puedo tener un salario diferente a mi compañero, mi contrato puede tener una duración diferente a la de mi compañero. Por eso, de alguna manera, estos derechos se acuerdan de manera individual. ¿Listo? ¿Cuáles son? Entonces ahí se los mencioné. Tener un contrato de trabajo, tener un salario, tener una jornada laboral, recibir el pago de prestaciones sociales y tener afiliación a seguridad social. ¿Listo? Entonces, contrato de trabajo, ¿qué es? Contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos personas, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, para la ejecución de algunas actividades, ¿listo? A través de las cuales voy a recibir una remuneración. Eso es un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo pueden tener diferentes modalidades, ¿cierto? Según la forma y según la duración. Entonces, un contrato de trabajo puede ser de forma escrita y de forma verbal. Los dos son válidos. El escrito ya sabemos que es el que está en el documento. El verbal es donde comprometemos nuestra palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vale más que el otro? Los dos son iguales y la ley en Colombia que establece estos derechos y que están, digamos, lo conocemos como el Código Sustantivo del Trabajo, protege a los dos de la misma forma. ¿Listo? Muchas veces pensamos que porque es la palabra mía con la palabra de otra persona, pues eso no tiene validez. No. En esta parte, en el tema laboral, sí es válido. El contrato verbal existe y tiene una condición muy, muy importante, chicos. Los contratos laborales de forma verbal tienen una duración a término indefinido. Quiere decir que sabemos cuándo inicia, porque establecemos, mira, inicia hoy, pero no tiene una fecha de finalización, ¿sí? Sino que es una fecha, digamos, es un contrato abierto. Eso es muy importante. Lamentablemente, pues muchas personas a veces, cuando establecen este tipo de contrato, no conocen esas condiciones y pues muchas veces ni siquiera reclaman sus derechos al momento en que se les puede dar por terminado ese contrato sin una justa causa. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de contrato escrito, en un documento, entonces tenemos también varias modalidades. Tenemos contrato a término fijo, contrato ocasional o transitorio, contrato por obra o labor contratada y tenemos también contratos escritos a término indefinido. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, contrato a término fijo es un contrato donde se establece cuándo inicia, cuándo termina, ¿cierto? Y su duración máxima puede ser de 3 años. De 3 años. Pero también se puede hacer a 1 año, a menos de 1 año, más de 1 año, pero máximo 3. ¿Listo? Ese es el contrato a término fijo. Tenemos claro cuándo inicia, cuándo finaliza y la fecha, digamos, la duración que puede tener máximo este contrato son 3 años. ¿Listo? Se puede renovar siempre y cuando sea menor a 1 año o a 1 año, pero no puede ser superior, no se puede renovar hasta, o sea, se puede renovar hasta que cumpla 3 años esa renovación. De lo contrario, ya no se puede volver a renovar. ¿Listo? El contrato a término ocasional o transitorio tiene una duración máxima de 30 días. 30 días. Entonces, por eso tiene que ser escrito, porque se tiene que dejar claro cuándo inicia, cuándo finaliza. ¿Listo? Este contrato tiene una condición, digamos que se da normalmente cuando una empresa hace actividades que están fuera de su giro ordinario, de sus actividades ordinarias, ¿sí? O comunes. Entonces puede ser, por ejemplo, hay una temporada, hay una actividad programada, no sé, en el país, en una ciudad específica. Entonces hay empresas que aprovechan ese tipo de oportunidades, de ocasiones para generar pues otras actividades que no son, digamos, lo que comúnmente hacen. Y para eso contratan personas que solamente van a estar vinculadas por un término de 30 días. ¿Listo? Ese es el contrato por ocasional o transitorio. Tenemos otro
contrato escrito, que es el contrato por obra o labor contratada. Este contrato tiene una característica importante. La duración de este contrato está determinada por la duración de la obra que se vaya a realizar. Entonces, pongamos que no somos seleccionados para realizar un puente, ¿cierto? Y el puente se dice, según todo el proceso de adjudicación, que va a demorar 6 años en construirse. Entonces, las empresas pueden contratar a las personas que necesitan basados en esa duración de la obra. Entonces utilizan este contrato por obra o labor contratada, donde sabemos que inicia en una fecha, va a terminar, también sabemos en qué fecha va a terminar, pero su duración puede ser mucho más que el contrato a término fijo, porque recuerden que el contrato a término fijo es mayor a máximo a 3 años. Este puede durar 5, 6, dependiendo lo que esté programado o estipulado la duración de la obra. ¿Listo? El contrato a término indefinido, que también se da y se hace por escrito, tiene fecha de inicio, pero su fecha de finalización, digamos que está abierta, ¿cierto? Que no está escrita, que no está definida. ¿Se puede terminar? Claro que sí. Los contratos se pueden terminar, así sean a término indefinido. Puede presentarse una situación donde el empleado cometa alguna falta que la empresa considere grave, ¿cierto? Se puede presentar alguna situación como, por ejemplo, la liquidación de la empresa, ¿sí? Y pues pueden haber motivos que conlleven a la terminación de esos contratos. ¿Listo? Entonces recuerden, los contratos de trabajo tienen varias formas, varias modalidades, de acuerdo a la forma, si es verbal o escrito, y a la duración, si es a término fijo, ocasional o transitorio, por obra o labor contratada, o a término indefinido. ¿Listo? El salario. ¿Qué será el salario? Entonces el salario es lo que nosotros recibimos, ¿cierto?, por esas actividades que nosotros realizamos. El salario se puede ser fijo o variable, ¿sí? Dependiendo si usted, por ejemplo, en el mes hizo horas extras, entonces su salario puede variar. En el siguiente mes recibí una bonificación o una comisión por mi trabajo, entonces también puede variar. Entonces el salario como tal es la remuneración que recibimos, que puede ser fija o puede ser variable, teniendo en cuenta diferentes, digamos, elementos que se pueden dar en el mes de trabajo, como horas extras, bonificaciones, comisiones, ¿sí?, que pueden hacer que este salario varíe mes a mes. ¿Listo? El salario también tenemos que tener en cuenta. Hay algunos elementos que no hacen parte del salario, como los pagos que recibimos de manera ocasional. ¿Como cuáles? Primas, gratificaciones, excedentes de la economía, de una empresa de economía solidaria, ¿sí? Pueden ser pagos que recibe el trabajador ocasionalmente, pero que no se toman en cuenta para la liquidación o la base de cotización de prestaciones sociales y de aportes a la seguridad social y para fiscal. Entonces, como son pagos que se pueden dar ocasionalmente, no constituyen salario, a menos que dentro de una negociación colectiva entre empresa y trabajadores así lo establezcan. ¿Listo? Así lo establezcan, pero digamos que lo que se establecido en el Código Sustantivo del Trabajo se dice que no hace parte del salario. ¿Listo? El salario también tenemos que tener en cuenta que el Código Sustantivo del Trabajo ha determinado que un porcentaje de nuestro salario, en previo acuerdo con nuestro empleador, puede ser pagado en especie. ¿Y cuál es ese famoso pago en especie? Entonces, primero, mire, si usted se gana un salario mínimo y en el contrato que van a firmar de manera individual, empleador y trabajador se ponen de acuerdo para que un porcentaje de ese salario sea pagado en especie, eso está reglamentado en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son los porcentajes? Si usted se gana hasta un salario mínimo, lo máximo que pueden acordar como pago en especie es el 30%. ¿Listo? El 30%. Si usted se gana más de un salario mínimo, lo máximo que le pueden acordar
como pago en especie es el 50% de su salario. ¿Listo? Pero en el Código Sustantivo del Trabajo está totalmente prohibido que se llegue a un acuerdo de que el 100% sea pagado en especie. Igual, el trabajador necesita dinero para poder pagar sus gastos, sus obligaciones, entonces no puede recibir todo el pago en especie. ¿Listo? Y otra cosa que prohíbe el Código Sustantivo del Trabajo es que el pago en especie sea a través de mercancías de la empresa. ¿Sí? Eso está prohibido. Entonces, ¿cuál es el famoso pago en especie? Entonces, cuando un empleador se compromete a cubrir los gastos de vivienda, de alimentación y de vestuario para las actividades que va a realizar ese trabajador. Ese es el famoso pago en especie. Entonces, claro, se puede hacer el acuerdo y se deja establecido, entonces, esos acuerdos y está válido. El Código Sustantivo del Trabajo así lo establece. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. La jornada laboral. La jornada laboral es el tiempo dentro del cual yo realizo mis actividades para las que fui contratado, ¿cierto? La jornada ordinaria de trabajo no debe superar lo que está establecido por ley. ¿Cuántas horas tenemos que trabajar diariamente? ¿Quién me dice? Danilo. 8 horas. 8 horas, ¿cierto? 8 horas diarias. Entonces, la jornada ordinaria de trabajo no debe superar esa cantidad de horas porque es lo que la ley establece. A la semana son 48, aunque ustedes saben, y si están por ahí muy enterados, el año pasado se estableció una ley que, a partir del 2025, en nuestro país ya se va a pasar de 48 horas semanales a 42 horas. Entonces, bueno, ¿cómo lo van a hacer los empresarios? ¿Cómo van a hacer esa jornada para que esas 42 horas se puedan distribuir en los 5 días de la semana o en los 6 contando el sábado? Bueno, pues esperemos porque eso debe comenzar a partir del próximo año. El próximo año la jornada semanal debe pasar de 48 a 46. En el 2024 debe pasar de 46 a 44 y en el 2025 ya debe estar establecida en 42 horas. ¿Listo? Esperemos a ver cuáles son las propuestas, cómo lo van a organizar, porque pues creo que deben estar echándole allá lápiz para poder ordenar cómo van a hacer esa distribución de esas 42 horas a la semana. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que dentro de nuestra jornada laboral, pues que son las horas que yo dedico a hacer mi trabajo, yo tengo una jornada ordinaria que no debe superar las 8 horas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra jornada laboral tenemos un día de descanso remunerado, que tradicionalmente es el domingo, y que este día de descanso no debe ser inferior a 24 horas. ¿Listo? Eso es importante saber. Listo. También es importante dentro de este tema que sepamos que en nuestro país tenemos autorizados el pago de horas extras, ¿cierto? Que son aquellas horas que realizamos después de nuestra jornada ordinaria de trabajo. Entonces, tenemos que podemos hacer horas extras diurnas cuyo recargo es del 25% sobre el valor de cada hora de trabajo. Tenemos horas extras nocturnas que el recargo es el 75% sobre cada hora trabajada. Tenemos horas dominicales o festivas que también el recargo es del 75%. ¿Listo? También tenemos que tener en cuenta, chicos, que todas las personas en Colombia que trabajen en jornada nocturna tienen derecho a un recargo del 35% por cada hora laboral. ¿Listo? ¿A qué hora se empieza la jornada nocturna en Colombia? ¿Quién me dice? ¿A qué hora se empieza la jornada nocturna? De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Creo que para las A las 9, a las 10 de 9, 10 de la noche. a las 9, 10 de la noche empieza, creo. Bueno, entonces, chicos, 10 de la noche. 9 de la noche. Antes era desde las 6 de la tarde. Antes era a las 6 de la tarde, sí. Antes del 2002, antes de la reforma laboral que se dio en el 2002, la jornada diurna en Colombia iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la jornada nocturna empezaba a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, que los trabajadores que tenían turnos de trabajo de entre las 6 y de pronto, no sé, 10 de la noche, cada hora de trabajo recibían el recargo nocturno. ¿Qué pasó? En el 2002 ustedes saben que hubo una reforma laboral, ¿cierto? Con esa reforma laboral se extendió la jornada diurna
pasó de 6 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. Por eso, de pronto ustedes escuchan o de pronto ustedes vivieron esa situación donde muchos trabajadores dicen, nos quitaron el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Y eso es cierto, eso pasó y eso está establecido en la ley 789 del 2002. Listo. Después del gobierno Uribe, que fue en el gobierno que se dio esa reforma, en el gobierno Santos, se bajó un poquito, 1 hora. Entonces, la jornada nocturna quedó desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, las horas extras nocturnas comienzan a, digamos, a causarse a partir de las 9 de la noche. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Tenemos que tener en cuenta algo. Las horas que usted haga un fin de semana, o sea, un domingo o un festivo, usted las puede hacer o en la jornada diurna o en la jornada nocturna. ¿Qué quiere decir eso? Que esas horas entonces se les incrementa otro porcentaje. Lo normal, por ser solo domingos o festivos, es del 75%. ¿Listo? Pero, si usted las hace en la jornada diurna, a ese 75% le tiene que sumar el porcentaje que se paga cuando son horas extras en la jornada diurna. ¿Listo? O sea que el porcentaje total sería el 100%. Si usted hace horas extras un domingo o un festivo, pero en la noche, a partir de las 9 de la noche, entonces el recargo también se duplica. 75% por ser un festivo o un domingo. Pero adicional, otro 75% por ser en la jornada nocturna. ¿Sí? Entonces, esas horitas extras, pues bueno, son las que podríamos decir que valen más, ¿cierto? Pero pues tengan en cuenta que son días en los que normalmente pues la persona puede estar de descanso. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero pues tenemos esos porcentajes establecidos que digamos pues no han sido modificados en los últimos tiempos. Puede que si más adelante el gobierno que llegue o los futuros gobiernos que lleguen hacen alguna modificación, puede que estos porcentajes varíen. Lo ideal es que ojalá los suban, no que los bajen o que los quiten, ¿cierto? Entonces esperemos a ver pues cómo se van dando las situaciones en nuestro país en cuanto a ese tema. Listo, esa es, digamos, información importante sobre la jornada laboral. Prestaciones sociales. Entonces levánteme la mano acá, ¿quiénes tienen su contrato de trabajo a través del cual se han beneficiado de prestaciones sociales? Muy bien, Rosberg, Oscar, Danilo, muy bien. Entonces les voy a preguntar, Oscar Andrés, mencióname alguna de esas prestaciones sociales de las que tú te has beneficiado. Oscar no tiene micrófono. Si quieres ahí por el chat me puedes escribir. Ya, estaba hablando solo. Ah, bueno. La seguridad social, las primas de mitad de año, final de año, Muy bien. las vacaciones pagas, Eso, muy bien. Listo. Rosberg. cesantías. Cesantías, muy bien. Rosberg, mencióname alguna de las que tú te has beneficiado. Ya me las quitó él. ¿Las mismas? Sí, sí, Bueno. la misma, las cesantías, las vacaciones pagas, y la Derechos de salud. cesantías, ¿cierto? Sí, sí, Muy señor. bien. ¿Auxilio de transporte? También. También, muy bien. Bueno, Danilo, ¿alguna que no hayamos mencionado? Sí, de pronto si se llega a hay convenios en la empresa de primas extralegales y toda esa vaina. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces mire, las prestaciones sociales son unos beneficios que recibimos los trabajadores adicionales a nuestro salario, ¿cierto? Y estas prestaciones sociales las asume en su totalidad el empleador, el 100%. A nosotros no nos descuentan nada para pagarnos la prima, ¿cierto? Ni nos descuentan nada para pagarnos las cesantías. Entonces son asumidas 100% por el empleador. Hay un paquete de prestaciones sociales que nos incluye a todos los trabajadores que tengamos contrato de trabajo. Regálenme un segundito, por favor. Mafe, bájale volumen a ese televisor, por favor. Sara, si no, apáguelo, si no lo están viendo. Listo. Entonces, dentro de ese paquete del cual nos beneficiamos todos los trabajadores está cesantías,
intereses de cesantías, primas, subsidio familiar, vacaciones, licencia de maternidad, licencia de paternidad, dotación, auxilio de transporte. ¿Listo? Hay otras, como las que dice Danilo, que pueden acordarse con el empleador a través de negociaciones colectivas. Entonces, de pronto, dentro de una empresa, el grupo de trabajadores representados en sus sindicatos se sientan en una negociación y establecen, bueno, una prima extralegal por vacaciones. Entonces, establecen esa prestación y, pues, ¿quién se beneficia? Los trabajadores de esa empresa que a través de la negociación colectiva llegaron a un acuerdo con su empleador. ¿Listo? Por eso, pues hay algunas empresas que tienen otras prestaciones adicionales, pero no son para todos, son para ellos porque ellos muy juiciosos se sentaron a negociar con su empleador y lograron unos beneficios adicionales. ¿Listo? Entonces, el recibir estas prestaciones sociales es muy bueno, chicos, es muy bueno. Creo que todos los que nos hemos podido beneficiar de estas prestaciones, pues sabemos que es un beneficio que estimula que el trabajador pues realice su trabajo con ganas, ¿cierto? Que se comprometa con la empresa. Lastimosamente, como les decía, hay otras formas de contrato que no tienen nada de esto, que no tienen prestaciones de servicios, que no tienen derecho a una liquidación cuando termina su contrato, que no tienen derecho a una indemnización si son despedidos de manera injusta, ¿sí? Como por ejemplo el contrato por prestación de servicios, ¿sí? Y es lamentable, yo creería que es muy complicado que unos trabajadores tengamos unas condiciones y otros tengan otras. Al fin y al cabo somos trabajadores, por Dios, ¿cierto? Pero bueno, una cosa es lo que yo pueda pensar, una cosa es lo que ustedes puedan opinar, ¿cierto? Y una cosa pues es nuestros padres de la patria, nuestros ministros, presidentes, que son los que establecen las normas, ¿sí? Pero creo que es algo muy injusto para esos contratistas y sobre todo en la parte estatal es donde más se dan este tipo de contrataciones, que ellos no puedan tener estos beneficios, porque como tal estos beneficios son para de alguna forma motivarnos para nuestro trabajo, reconocer que somos valiosos y que somos importantes en el mundo del trabajo. ¿Listo? Entonces, las cesantías, ¿a qué equivalen? 30 días de salario. ¿Listo? Por cada año que usted trabaje. Si yo no trabajo todo el año, ¿no me pagan cesantías, profe? No, sí te las pagan, proporcional al tiempo que hayas trabajado. Los intereses del cesantías equivalen al 12% anual. Es como si cada mes nos dieran un 1% sobre el valor de la cesantía. Entonces, es un dinerito que es bien recibido, ¿cierto? Es bien recibido. O sea, no nos vamos a poner bravos por si nos dan una plática adicional en un mes específico del año como intereses de cesantía. Tenemos las primas, como decía el compañero Oscar, creo que era, se me perdió, de acá de la pantalla principal, que tenemos primas en junio y en diciembre. Es un salario que se divide en dos partes. Entonces, 15 días se pagan en junio y 15 días se pagan en diciembre, ¿sí? Y es un dinerito que recibimos y que creo que a todos nos gusta recibir, ¿cierto? Tenemos el subsidio familiar. El subsidio familiar lo paga el empleador, pero lo hace a través de la caja de compensación a la que estemos afiliados. ¿A quién se le reconoce este pago? A los trabajadores que tengan hijos o hijastros menores de edad, o si ya son mayores, que estén estudiando en instituciones educativas reconocidas, ¿sí? O sea, que sean instituciones válidas. Está establecido que el subsidio familiar se les reconoce a aquellos trabajadores que ganan hasta 4 salarios mínimos, o sea, en este momento 4 millones de pesos. Pero hay que tener en cuenta algo, si papá y mamá trabajan, ¿cierto? Las cajas de compensación hacen su cruce y si los dos superan los 4 salarios mínimos, ya no se les reconoce el subsidio familiar. Si entre los dos están por debajo de los 4 salarios mínimos, se les paga el subsidio familiar, que más o menos está en un equivalente de 43,000 pesos por cada hijo. ¿Listo? Por cada hijo. Listo. Ese es el subsidio familiar. Licencia de maternidad, licencia de paternidad. Licencia de maternidad a las mamitas que tienen bebés, ¿cierto?
¿Se les da cuánto tiempo? 18 semanas. Y pues durante ese tiempo que la mamá está en su casa cuidando a su bebé recién nacido, pues le sigue pagando la empresa su salario promedio en el mes, ordinario en el mes. ¿Listo? Si el parto es múltiple, o sea, tiene 2 bebés o 3 bebés o muchos otros, entonces se incrementa hasta 2 semanas. ¿Sí? Pasa de 18 a 20 semanas. ¿Listo? La licencia de paternidad. Entonces los papitos, cuando su esposa tiene bebés, también tienen derecho a unos días de descanso para poder estar acompañando en esos primeros días del nacimiento del bebé a su esposa. Esa es la famosa Ley María. Antes estaba en 8 días hábiles, remunerados. ¿Sí? El año pasado se logró que se aumentara a 15 días. ¿Listo? 15 días. Entonces, pues es un tiempito que no, digamos que podría ser un poquito más, ¿cierto? Pero pues es un tiempito donde el papá, muy juicioso, va a estar allá con su esposa, cuidando a su bebé en los primeros días que son de pronto los más complejos. ¿Listo? Hay países, muchachos, donde la licencia de maternidad y paternidad tiene la misma duración. Hay países donde dura 6 meses. Hay países donde es compartida. Pueden, por ejemplo, si son 6 meses, puede la mamita tomarse 3 y el papá tomarse 3. La pueden compartir, ¿cierto? Pero pues todavía en nuestro país eso está como muy, digamos que no está como tan avanzado. Entonces está establecido para las mamitas 18 semanas, para los papitos 15 días. ¿Listo? Otra prestación social que tenemos es las vacaciones. ¿Quién no ha disfrutado de sus vacaciones? El que tiene derecho a vacaciones pagas, ¿no? Porque como les digo, pues hay otro tipo de contratos que no tienen en cuenta estos beneficios. Entonces, vacaciones equivalen a 15 días de trabajo, de descanso, 15 días hábiles de descanso, remunerados, ¿sí? Por cada año de servicio. Si usted de pronto no ha cumplido el año y de pronto la empresa da vacaciones colectivas, pueden hacer de alguna manera algún compromiso, algún acuerdo y puede usted disfrutar de sus vacaciones. Como les digo, hay empresas que hacen vacaciones colectivas, pero hay empresas que pueden hacer vacaciones cuando la persona cumple su tiempo de servicio, se le programan sus vacaciones. Víctor, dime. Instructora y compañeros, muy buenas noches. Es que ahí tengo una duda con ese tema y pues es una consulta porque yo llevo 3 años trabajando con mi empresa y no me han dado vacaciones. ¿Tú Me dan ya un día, ya 2, así. ¿Tienes contrato de trabajo? Sí, señora, tengo trabajo a término indefinido. Bueno, ahí, Víctor, tendrías que hablar con tu empleador, ¿listo? Porque lo ideal es que ellos te concedan las vacaciones, porque hay algunas empresas que pueden acordar que no disfrutes el tiempo, pero te pagan en dinero el valor de tus días de descanso, ¿listo? Entonces, lo ideal, y mira, y creo que para todos los trabajadores el tener esas vacaciones es muy reconfortable, es muy necesario, ¿sí? Entonces, sí sería bueno que tú hables con tu empresa, con tu empleador, con la parte de recursos humanos y expongas ese tema. Bueno, yo ya llevo 3 años, mis vacaciones, ya debería tener 3 periodos de vacaciones, ¿cierto? Porque por cada año, 15 días de vacaciones. He podido disfrutar 2 o 3 o 4 o 5 días, pero pues yo realmente quiero que hagamos pues un acuerdo de que yo me pueda disfrutar esos periodos que tengo atrasados y que si en caso tal, pues definitivamente la empresa te requiere con mucha necesidad, que de pronto es muy difícil cuadrar esas vacaciones, pues entonces que por lo menos te reconozcan el pago en dinero del tiempo que debes disfrutar como vacaciones. ¿Listo? Eso sería muy importante hacerlo. Entonces, mira, Víctor, el debido proceso ahí es hablar directamente con tu empleador. Si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer a través de una solicitud, personalmente, directamente, lo haces. Si no, tú puedes inclusive hacer el uso de tu derecho de petición. Muy respetuosamente, tú te diriges a tu empresa, le haces, digamos, expones la situación y simplemente solicitas que te informen, pues, cuándo te van a programar tus vacaciones, cómo vas a hacer, cómo te van a reconocer el tiempo, pues, atrasado que ya tienes, ¿sí? Porque, pues, lo ideal es que tú puedas tomarte tus días de descanso, porque no es lo mismo disfrutar 2 o 3 días que disfrutar
15 días de vacaciones. Y si ya tienes 3 periodos, pues lo ideal es que los puedas disfrutar. Tienes que tener en cuenta algo, y es que tendríamos que revisar en la norma laboral, porque si no estoy mal, se pueden acumular 3 periodos. Si tú dejas de acumular más, comienzas a perder los anteriores. Entonces tienes que averiguar eso, porque es importante que lo puedas definir. ¿Listo? Ok. Vale, profe, muchas gracias, muy Sí, amable. o sea, con preguntar, con muy respetuosamente hacer la consulta, no va a pasar nada, Víctor. Es tu derecho como trabajador. ¿Listo? Entonces hay que hacerlos efectivos. Dime, Juan. Precisamente, buenas noches. Precisamente, he entendido que solo se pueden acumular hasta 3 vacaciones porque ya la cuarta se pierde la primera, digámoslo así. Exacto. Y en la otra cosa, creo que también por ley solo se pueden pagar la mitad de las vacaciones, no completar las vacaciones, sino la mitad en tiempo y la mitad en dinero. No sé si sea cierto. Bueno, tocaría que averiguáramos sí, pero lo podemos hacer la averiguación. Yo les recomiendo mucho, chicos, que podemos descargarlo en PDF, el Código Sustantivo del Trabajo. Es un documento gordito, pues si ustedes lo compran en físico es un libro gordito, pero pues en PDF debe ser un documento extenso, pero ahí está todo muy bien específico, porque es que, miren, esa norma debería ser pues el pan de cada día de nosotros los trabajadores, porque si ahí está establecido cómo debe darse todo el tema de vinculación laboral a través del contrato de trabajo, pues yo creo que los más interesados somos de conocerlo, somos nosotros. Entonces, Víctor, atiende la recomendación del compañero Juan. Es importante que hables con tu empresa, verifiques, porque si no, si se te acumula otro periodo, entonces te van a decir, no, ya no te demos 4 porque ya se venció 1, entonces ahora seguimos debiendo 3. Y lo ideal es que tú puedas disfrutar de tus vacaciones, eso es necesario. Pues ahí yo creo que tengo más o menos 15 días, porque como te decía, profe, pues me dan de a uno, de a dos, y pues yo hablé sí con mi empleador, con mi jefe directo, y él me dijo que únicamente me podía dar 2 o 3 días, que no sé qué. Bueno, eso me puso una mano de excusas, y pues yo busqué en el Código Sustantivo del Trabajo precisamente, y en un artículo decía que yo mínimo que un empleado mínimo puede disfrutar de 6 días, es lo mínimo que se puede dar, y pues en ese caso yo creo que me están violando ese derecho, pero no sé a quién acudir en ese caso. Bueno, ahí lo ideal es que hables directamente con las personas de recursos humanos, porque es que el jefe inmediato, pues te puede decir, no, Víctor, es que yo aquí te necesito, no te puedo dar sino 2 días, ¿sí? Entonces tú tienes, los legales que, pues ya tú le hiciste la consulta a él, pasa al siguiente paso, al siguiente, digamos, al siguiente nivel, recursos humanos, y haz la consulta con ellos. ¿Sí? Mira, ellos allá tienen toda tu información y te dirán, sí, tienes derecho. Y pues de una vez, Víctor, lleve aprendido, porque es que yo entiendo que en el artículo tal del Código Sustantivo del Trabajo establece tal cosa. Cuando las empresas ven de que uno conoce sus derechos, conoce las normas, pues para ellos digamos que dicen, oiga, aquí tenemos que saber cómo manejar las cosas. A veces nosotros como trabajadores nos da miedo exigir nuestros derechos, no, es que si yo hablo me echan, es que si, recuerden muchachos, si a usted lo despiden sin justa causa, ¿sí? Usted tiene derecho a que la empresa lo indemnice. Eso no es tan fácil de que es que, no, es que estuvo preguntando por las vacaciones, entonces ahora lo he hecho. Señor, es una justificación para terminar su contrato que usted pregunte sobre sus vacaciones, que es un derecho. No. Entonces, mi recomendación sí sería, habla con recursos humanos. Directamente vas, haces la consulta y pues expones tu situación. Y lo ideal es de que si te dicen, listo, por lo menos 6 días, listo, pero que te den 6 días. Porque es que vacaciones de 1 o 2 días, pues para eso está el fin de semana. Sí, Entonces, sí, sí, señora, sí tiene toda la razón. sí es importante que hagas esa consulta. ¿Listo? Entonces no dejes de hacer esa solicitud, comunicar esa inquietud, porque pues muchachos, es que creo que a veces hace falta que nosotros o sea, como dicen por ahí, tomemos el toro por los cuernos y realmente exijamos nuestros derechos, con el mayor respeto, sin ir a exponer allá ningún insulto ni nada, con el mayor respeto, poder decirle a la empresa, estoy en mi derecho, soy un trabajador que conoce sus derechos, y cuando eso pasa, pues sí, hay posibilidad de que ellos comiencen a permitir que se cumplan y que tú puedas ejercer esos derechos que el Código Sustantivo y que las normas en Colombia nos establecen.
Juan, Yo le aconsejo de pronto al compañero de lo de las vacaciones que todas las solicitudes o requerimientos que le haga al jefe directo o a los recursos humanos quede por escrito. por escrito Lo o por que no queda correo. escrito no sirve para después poderlo referir al Ministerio de Trabajo y ellos le hagan la solicitud directamente. Pero el Exacto, Ministerio de Trabajo necesita cosas por escrito, correos, todo exacto, por escrito. Sí, exacto. exacto, eso es lo que yo iba a sugerir. Y la otra cosa que puede hacer es una consulta, hacer una consulta al Ministerio de Trabajo de cuántas son las vacaciones mínimas. Y con eso simplemente la anexas a la petición que le haces al jefe y listo. Y listo, sí. En las oficinas de trabajo aquí en Bogotá, ¿tú estás en Bogotá, Víctor? Sí, señora. En Bogotá hay varias oficinas de trabajo, tú puedes buscar en internet las direcciones. Yo conozco una que está en la carrera séptima, como con 39, es más o menos cerca al Parque Nacional, hay una oficina de trabajo. Ahí pues uno como trabajador puede ir, allá hay unos inspectores de trabajo, tú haces la consulta y ellos pues te dan como toda la indicación del tema que tú propongas. Entonces puedes hacer eso, ¿sí? Pues puedes también pedir un soporte de esa consulta y eso lo puedes anexar a tu solicitud. Y yo te recomendaría que cuando hagas la solicitud lo hagas a través de un derecho de petición. ¿Sí? ¿Por qué? La ventaja del derecho de petición es que tiene unos tiempos para darte respuesta. El derecho de petición se tiene que responder, si es solicitud de información, máximo en un plazo de 10 días hábiles. ¿Sí? Entonces, si tú haces esa solicitud de información a través de ese derecho, a los 10 días hábiles la empresa te tiene que responder. Si ellos no te responden, te están vulnerando un derecho fundamental y pues puedes entonces proceder con el siguiente mecanismo, que es la acción de tutela. ¿Sí? Pero entonces es mejor utilizarlo. Un derecho de petición no es un método de amenaza o de, mejor dicho, de irrespeto a una entidad. Es un medio que tenemos nosotros los colombianos, que es un derecho constitucional a través del cual podemos hacer solicitud de información, de copias, de hacer consultas, interponer una queja, interponer un reclamo, y pues las empresas están en el deber de darle respuesta. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer esa consulta que quede documentada. Un derecho de petición no tiene un formato específico. Tú puedes buscar en internet formatos de derecho de petición. Salen muchos, muy sencillos de hacer. No tenemos que tener un abogado para hacerlo. Y anexas entonces la consulta que hagas, por ejemplo, en la oficina de trabajo, y va muy bien documentado para que la empresa te dé tu respuesta. Porque pues lo ideal es que puedas disfrutar de esos beneficios que tenemos otorgados los trabajadores, como es el derecho a las vacaciones. ¿Listo? Entonces, haz esa consulta, haz esa gestión para que pues puedas tener ojalá un buen resultado. ¿Listo? Ok, vale, profe, muchas gracias y compañeros, lo tendré muy en cuenta. Listo, Víctor. Bueno, entonces, estábamos hablando de las vacaciones. Bueno, chicos, miren, las personas que trabajan en radiología, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar un rayo X de la pierna, del tórax, esas personas, por estar expuesto a ese tipo de radiación, que ustedes bien saben no es muy beneficiosa para la salud, ellos tienen unas vacaciones más frecuentes. A ellos les dan vacaciones cada 6 meses. Cada 6 meses le dan 15 días de vacaciones. Y es por la exposición que tienen a estos rayos. De pronto, pues bueno, si usted va y se hace una radiografía una vez al año, pues de pronto no va a haber mucha afectación, ¿cierto? Pero ellos tienen pues una frecuencia mucho más, digamos, constante de la exposición a esos rayos. Por eso ellos tienen esa prioridad de vacaciones más frecuentes. Inclusive los turnos de trabajo son diferentes. Para ese tipo de trabajo hay unas condiciones muy específicas por la exposición a esos rayos que no son tan beneficiosos para la salud. ¿Listo? Otra prestación social que tenemos es la dotación. Entonces, tenemos que cumplir dos condiciones. Primero, pues haber superado los 3 meses de, digamos, como de prueba o de, digamos, lo que se necesitan para poder, pues, digamos, pasar como ese tiempo en el que estamos ahí como a prueba o como siendo muy, muy vigilados para ver si cumplimos con nuestro trabajo, ¿cierto? Y segundo, nuestro salario no debe superar los 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, si cumplimos con esas dos condiciones, tenemos el derecho de recibir 3 veces al año dotación.
¿La dotación de qué consta? De vestido y calzado, y debe estar de acuerdo a la actividad que realizamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja en mantenimiento, cumplo con estas dos condiciones, pues yo debo recibir por parte de la empresa mi dotación. Mi dotación debe constar de un vestido adecuado para las actividades que yo hago. Entonces, si es mantenimiento, pues bueno, unas botas, ¿cierto? Dieléctricas que no pasen, que no tengan, digamos, que ver esa posibilidad de recibir descargas eléctricas, un overol, casco, guantes, gafas, todo lo que yo necesite para poder hacer mi actividad. ¿Listo? Si yo soy una persona de, digamos, de la oficina, una persona que trabaja en archivo, por ejemplo, entonces, bueno, ya el vestido será diferente, ya de pronto no necesito botas, pero sí necesito unos zapatos cómodos, de pronto no necesito un overol, pero sí necesito pues un conjunto entre pantalón, camisa, chaqueta, ¿cierto? De acuerdo a la actividad que yo realice, va estipulada la dotación que debo recibir. ¿Listo? Esa es otra prestación social. Tenemos también el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte, como ustedes saben, lo establece todos los años el gobierno nacional. ¿Sí? Por allá cuando en noviembre, diciembre están en la negociación del salario mínimo, cuando se hace el aumento del salario mínimo también se establece el valor del subsidio de transporte, ¿cierto? Tenemos que también cumplir dos condiciones. Una, vivir a más de 1000 metros de nuestro trabajo, y la otra, ganar hasta 2 salarios mínimos. Este subsidio, el empleador debe reconocerlo a sus trabajadores cuando cumplen esas dos condiciones. Se puede dar el caso que el empleador dispone o pone al servicio de los trabajadores el transporte que necesita para ir desde su punto de residencia o un lugar cercano a su empresa y regresar nuevamente. Cuando esto pasa, cuando es el trabajador el que, suministra el transporte, puede abstenerse de pagar el subsidio de transporte. ¿Listo? Pero si el empleador no pone rutas ni pone nada, pues tiene que reconocerle, si el trabajador cumple las dos condiciones, el subsidio de transporte mensualmente. Con el objetivo, este auxilio, ¿para qué? Digamos, ¿cuál es el objeto? Pues que podamos tener un aporte, un apoyo, ¿cierto?, para pagar nuestros transportes que necesitamos diariamente y semanalmente para ir a nuestro trabajo. Igual, el valor que está ahorita no cubre todos los transportes que necesitamos al mes, pero es una gran ayuda que reciben los trabajadores para poder solventar pues este gasto que es diario, ¿cierto? Entonces es muy importante. En cuanto a la seguridad social, el sistema de seguridad social es una obligación que tienen los empleadores de tener afiliados a sus trabajadores a este sistema. Incluye hacer aportes a salud, pensión y ARL. Esos son los tres conceptos que se deben incluir en seguridad social. La salud, la famosa EPS, ¿cierto? La pensión, pues aquellos que aportamos para ver si de pronto algún día logramos tener un retiro digno a través de un pago de una pensión. Y la ARL, que es necesaria por si suceden accidentes laborales. ¿Listo? Entonces, los aportes que se tienen que hacer para cada uno. Para la salud, el aporte es del 12,5% del salario, pero está dividido entre empleador y trabajador. El empleador aporta la mayor cantidad, el 8,5%. El trabajador solo aporta el 4%. ¿Listo? Para la EPS o salud. Para la pensión, el porcentaje que aporta el trabajador es igual al de la salud, o sea, el 4%. Pero el empleador aporta el otro porcentaje. Como es el 16% en total, el 4% lo aporta el empleador y el 12% lo aporta el empleador. Para la ARL, en este sí lo aporta totalmente el empleador. En Colombia tenemos 5 tipos de riesgos, ¿sí? Dependiendo la actividad de la empresa, puede estar en riesgo 1 o hasta riesgo 5. Entonces, dependiendo el riesgo en que esté la empresa, el aporte puede variar. El mínimo es del 0,5, ¿listo? Pero el máximo puede llegar hasta el 6% más o menos. Está establecido. Y las empresas que, por ejemplo, tienen el riesgo más alto son empresas que trabajan con minería, empresas donde hay de pronto exposición a algún material que puede ser peligroso y donde frecuentemente pues o pueden suceder más accidentes y accidentes mucho más complejos. ¿Listo? Entonces, tenemos
cada uno de ellos hay un porcentaje de aporte a este pago, a este concepto de la seguridad social diferente. Tenemos que tener en cuenta que también hacemos un aporte, bueno, no hacemos nosotros porque lo cubre totalmente el empleador, a la caja de compensación. Entonces, todos los trabajadores con contrato de trabajo nos afilian a la caja de compensación. Entonces, por ejemplo, tenemos Colsubsidio, CAFAN, Compensar, y en cada región del país pueden haber otras diferencias. ¿Listo? Entonces, el aporte que hace el empleador a este concepto es del 4%. Creo que la caja de compensación es un beneficio que realmente es muy bueno para los trabajadores, porque a través de él podemos beneficiarnos, bueno, de vacaciones recreativas, de escuelas deportivas, que son actividades que pues los trabajadores podemos disfrutar en familia, ¿cierto? Para de alguna manera garantizar esa calidad de vida que necesitamos tener. Entonces, creo que la caja de compensación es muy importante y pues lo ideal es que si ustedes tienen caja de compensación, averigüen todos los beneficios que pueden tener, todos digamos, la recreación que pueden disfrutar a través de esas cajas de compensación. ¿Listo? Entonces, miren que ahí les he mencionado sobre los derechos individuales, que son muy importantes, muchachos. Recuerden que todos ellos están establecidos ¿en dónde? En el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? El siguiente tema es los derechos colectivos. Estos son más corticos, son solo 3. Y también están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son? Libertad de asociación, negociación colectiva y la huelga. Entonces, miren que de este tema ustedes van a hacer unas actividades. Entonces, ¿qué es la libertad de asociación? Pues es ese derecho que nosotros tenemos como trabajadores de poder organizarnos, de poder reunirnos y poder fundar organizaciones que las conocemos normalmente como sindicatos. Entonces nos organizamos, nos agrupamos, establecemos nuestro sindicato, le damos el nombre, establecemos quién nos va a representar, cuáles son las reglas que vamos a seguir en nuestro sindicato, lo registramos y listo, comenzamos a trabajar. ¿Cuál es el objetivo? Proteger el trabajo, beneficiarnos con acuerdos que mejoren nuestras condiciones laborales. ¿Sí? Entonces, es un derecho importante. Lamentablemente, pues bueno, hay ciertas maneras en que las empresas evaden este derecho, ¿sí? Pero creo que es importante saber, chicos, y dejar claro que la unión siempre trae buenas cosas, ¿cierto? Cuando hacemos cosas buenas, no cosas malas. Entonces, cuando los trabajadores organizados luchamos por nuestros derechos, conseguimos beneficios, conseguimos cosas que nos favorezcan, ¿sí? Entonces, por eso es que este derecho no debe ser no debe encasillarnos, es que si usted es sindicalista, usted es de izquierda. No, por Dios, estos derechos vienen de años atrás, desde que comenzó la época del capitalismo, las primeras comunidades, los primeros movimientos obreros, fueron necesarios organizarse, reunirse para protegerse como trabajadores. Entonces, esto no tiene que ver con política, esto no tiene que ver con castrochavismo, con la izquierda. No, esto tiene que ver con el trabajo que hacemos unidos para proteger nuestros puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, el derecho a asociación es muy importante y ha dejado pues, muchos beneficios para muchos trabajadores. La negociación colectiva. La negociación colectiva es tratar de ponernos de acuerdo. Es esa reunión, ese encuentro que se da entre trabajadores y empresarios para ponernos de acuerdo, para mejorar nuestras condiciones, para establecer convenios colectivos que nos beneficien a todos. Entonces, la negociación colectiva es importante. No es exclusiva del sector trabajo, no. Tenemos un acuerdo de paz en nuestro país que para muchos fue bueno, que para muchos fue malo. Bueno, pero tenemos un acuerdo de paz que se dio a través de una negociación colectiva entre víctimas, guerrilla, gobierno, países garantes, y se llegó a un acuerdo. Llegar a acuerdos a veces no es tan fácil. Entonces, la negociación colectiva es importante, es una de las formas de diálogo social más antiguas y es importante para que nos podamos entender, poner de acuerdo. ¿Sí? Una negociación colectiva se lleva a través de un pliego de peticiones. ¿Qué es un pliego de peticiones? Un pliego de peticiones es un documento donde los trabajadores organizados en su sindicato o el empresario organizado también en su gremio, en su asociación, pueden establecer condiciones, solicitudes
queremos esto, queremos que nos suban el sueldo al tal porcentaje, queremos que nos garanticen otras vacas, una prima extraordinaria de Navidad, queremos esto. ¿Qué podemos pedir en un pliego de peticiones? Todo lo que queramos. Otra cosa es que lo acordemos, ¿cierto? Pero podemos pedir muchas cosas. Entonces, ese pliego de peticiones va a ser como la base para poder comenzar a negociar, a ponernos de acuerdo, ¿cierto? Habrán cosas que son más fáciles negociar, habrán otras que no son tan fáciles, pero creo que si hay voluntad, se pueden llegar a buenos acuerdos. ¿Listo? La huelga ya es el derecho colectivo que utilizamos frecuentemente para presionar, ¿cierto? Para manifestar que no estamos de acuerdo, que no estamos, digamos que no nos parecen ciertas cosas que hacen en las empresas o en la vida nacional, porque la huelga tampoco es exclusiva del sector trabajo. Ustedes han visto que en Colombia marchan los maestros, marchan los camioneros, marchan los estudiantes, marchan los indígenas, los paneleros, marcha todo el mundo. Y es la forma de demostrar que no están conformes, que no están de acuerdo. Entonces, es un derecho que lo aplicamos también en nuestro trabajo cuando hay situaciones que no son de nuestro, digamos que no estamos de acuerdo con ellas, y es un método de presión para poder acelerar esas negociaciones colectivas, ¿sí? Entonces, la huelga es un derecho muy importante. A pesar de todo, en Colombia se dice que es un país de los que más ejerce este derecho, pero pues lamentablemente hemos visto que en muchas ocasiones la huelga llega a ser judicializada, ¿cierto? Y eso pues de alguna manera restringe el uso de este derecho. Hay que tener más garantías, hay que tener más condiciones para poder ejercer ese derecho. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 derechos colectivos. Ustedes van a hacer 2 actividades relacionadas con estos derechos. Uno con la negociación colectiva, entonces ustedes pueden en su gráfico colocar qué es una negociación colectiva, cuál es el objetivo, cuál es, digamos, mencionar lo del pliego de peticiones, que es el insumo para una negociación colectiva, ¿sí? Entonces pueden establecer ahí en su evidencia muy relacionada con este tema. El de la huelga, entonces, es hacer una infografía. Entonces ustedes van allá a contestar las preguntas que se proponen en la actividad y pueden dar su opinión sobre el uso de este derecho. En qué artículo lo establece la Constitución, qué convenios internacionales existen que protejan este derecho, ¿sí? Qué normas internacionales garantizan el ejercicio de la huelga. Entonces pueden hacer todas esas consultas para hacer su actividad. ¿Listo? Bueno, seguimos. Aquí tenemos un videíto que nos va a explicar un poquito sobre qué es el Estado Social de Derecho. ¿Listo? Me lo voy a compartir, ustedes lo van a escuchar, yo voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche doble y vamos a escuchar la información. Estado Social de Derecho. El Estado Social es un sistema que se propone para fortalecer servicios, garantizar derechos considerados esenciales y mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno de la sociedad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, tenemos que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses generales. El Estado Social de Derecho es un Estado de tipo democrático que se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista, económicos, sociales, culturales, con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en todos los niveles. Un Estado social de derecho, además de respetar la legalidad, respeta y protege los derechos fundamentales como la salud, la justicia, el trabajo, la educación. Nuestra Constitución dice que así es el Estado colombiano, un Estado social de derecho, es decir, aquel donde todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente las respetan los miembros del gobierno,
que son los que trabajan para los ciudadanos y además respetan, protegen y garantizan que se cumplan esos derechos. Estado social de derecho. El Estado social es un sistema que se propone. Bueno, listo. Entonces ahí vimos que tratan de explicarnos qué es un Estado social de derecho. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, chicos, si ustedes consultan la Constitución, el primer artículo define que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? En palabras que nosotros podamos entender. Que en este país, el gobierno, que nosotros elegimos democráticamente, trabaja para que los derechos de los ciudadanos se cumplan. ¿Y dónde están establecidos esos derechos? En nuestra Constitución. En nuestra Constitución Política de 1991 están establecidos unos derechos fundamentales, que si son fundamentales es porque son necesarios, ¿cierto? Entonces, son 30 artículos que se establecen como derechos fundamentales. Y el gobierno que nosotros elegimos democráticamente debe trabajar para que esos derechos se cumplan, para que tengamos derecho a salud, a educación, al trabajo con condiciones dignas, para que tengamos derecho a la libre expresión, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, ahí nos mencionaba que hay unos fines del Estado colombiano por ser un Estado social de derecho, garantizar la convivencia de las personas de nuestro país, garantizar los derechos, ¿cierto? Velar porque se cumplan. Entonces, las personas que hacen parte de ese gobierno que nosotros elegimos son los primeros que tienen que cumplir la Constitución, porque si ellos son los que se van a encargar de vigilar que los derechos que se nos conceden en ella se cumplan, pues son los primeros que tienen que cumplirla y tienen que conocerla. Pero pues a veces uno queda ahí como con un saborcito que no es tan bueno, ¿cierto? De verdad que muchas cosas se han presentado y han pasado en nuestro país donde decimos, venga, el gobierno o los altos funcionarios son los que menos cumplen la ley, ¿cierto? Y así exigen que la cumplamos, porque es un deber. Nosotros en nuestra Constitución no solo tenemos derechos, chicos, tenemos también deberes y debemos cumplirlos, ¿sí? Pero ¿quién debe dar el ejemplo? Los primeros que tienen que cumplir la Constitución y la ley son nuestros gobernantes, porque ellos son los que nosotros ponemos allá para que trabajen para nosotros, pero pues parece que no, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros volvamos hombre, si no conocemos la Constitución, volverla a estudiar, sobre todo los políticos, ¿cierto? Los senadores, los representantes a la Cámara, los altos funcionarios, el mismo presidente, porque ellos son los que deben garantizar para que realmente Colombia sea un Estado social de derecho, que lo que dice la Constitución se cumpla, ¿cierto? Y no solamente exigírsela al pueblo, exigírsela primero a ellos, ¿listo? Entonces, si realmente se logra a que tengamos un Estado social de derecho comprometido con el ejercicio de los derechos, la protección de los derechos fundamentales, seguramente vamos a tener un mejor país, un país con calidad de vida. Pero pues si vemos de que algunas cosas sí, algunas cosas no, ahí sí andamos como fallando, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de la importancia de lo que define ese primer artículo en la Constitución, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho, ¿listo? Porque si lo es, entonces todos debemos poder ejercer todos y cada uno de esos derechos que la Constitución establece, ¿listo? Entonces es importante que conozcamos nuestra Constitución, muchachos. El título 2 de la Constitución Política habla de los derechos fundamentales, algo muy importante que no lo tenía la Constitución que teníamos que venía desde 1886, ¿sí? La Constitución del 91 tiene 30 años, o sea que podemos sacar cuenta y podemos decir, oiga, entonces nosotros vivimos no sé cuántos años, 15, 10, 5 años, los que tienen 35 años, por ejemplo, con una Constitución que venía de más de un siglo.
Eso a veces parece ilógico, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros conozcamos esos derechos que la Constitución nos otorga, esos mecanismos que la misma Constitución también nos otorga para defensa de nuestros derechos, esos deberes que también establece la Constitución, porque tenemos que cumplirlos para que realmente se haga eso efectivo de que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Listo? Bueno, y por último, entonces, la última diapositiva, bueno, las dos últimas, presenta el tema que van a trabajar en el video o en la presentación en grupo. Del tema anterior, del Estado Social de Derecho, hay un foro, ¿listo? Entonces, ustedes pueden participar, contestan, son como 3 preguntitas muy relacionadas con este tema, ¿sí? En el material de estudio hay alguna información sobre este tema, la pueden consultar para poderle dar respuesta a esas preguntas, ¿listo? Entonces, en estas últimas 2 diapositivas les presento los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, digamos que se han establecido porque el mundo ha cambiado mucho, ¿cierto? Y se han venido dando algunos cambios que son necesarios que los tengamos en cuenta y que los establezcamos como derechos importantes para tener un mundo próspero, un mundo en paz, un medio ambiente saludable para todos. Entonces, miren, los derechos están divididos en 3 generaciones. La primera y segunda generación como tal son los derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuántos derechos humanos tenemos? 30 artículos que cada uno corresponde a un derecho humano. ¿Desde cuándo existe la Declaración de Derechos Humanos? Existe desde 1948. ¿Sí? Y pues aquí, digamos que en esa presentación, más o menos se hace como una presentación de esos derechos que se están divididos como en 2 generaciones. La primera es todos los derechos civiles y políticos. Entonces tenemos el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la libertad de pensamiento, a la libre expresión, a la libertad de movimiento o de tránsito en nuestro país, a la justicia, a tener una nacionalidad, entre otros. De esa misma Declaración de Derechos Humanos hay un paquetico que se reconocen como de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Los económicos, el derecho a la propiedad privada y colectiva y el derecho a la seguridad económica. Los sociales, está el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la educación. Y los culturales, el derecho a la cultura, a los beneficios de la ciencia y a la investigación científica. Entonces, como tal, cuando hablamos de derechos, tenemos que tener en cuenta que son derechos de primera y segunda generación que corresponden a los derechos humanos, ¿listo? A los derechos humanos. Y tenemos entonces ahora sí los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación, en su momento, allá en 1948, 10 de diciembre, donde se estableció la Declaración de Derechos Humanos, pues no se incluyeron, no se tuvieron en cuenta. Pero como el mundo ha cambiado tanto, son 73 años que ya cumple esa declaración este año, y han sido muchas las cosas que han cambiado en nuestro mundo, ¿cierto? Entonces se han establecido estos derechos de tercera generación que se conocen como derechos de los pueblos o de la naturaleza o de la solidaridad. Aquí les menciono algunos: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo económico, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, el derecho a un ambiente sano, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y el derecho a la solidaridad. Estos derechos como tal son muy importantes y la lista no es cerrada como los derechos humanos, que ya son 30 y ya, no sé, no hay más. Los derechos de tercera generación es una lista que se puede ir incrementando, teniendo en cuenta que los cambios que va teniendo el mundo, la necesidad de incluir ciertos elementos o conceptos que son necesarios
para que tengamos calidad de vida, ¿sí? Entonces, es una lista que no está cerrada, que en 1, 2, 10 años pueden ser el doble de los que aquí les presento, y todos están orientados ¿a qué? A que esos cambios que el mundo comienza a tener no afecten la calidad de vida de las personas. ¿Listo? Esos son los derechos de tercera generación. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer en grupo, ustedes van a escoger, si quieren, pueden escoger 2, 3, 4, 5, si los quieren escoger todos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, si van a hacer un videito entre 3 personas, por lo menos cada aprendiz hable de 2 derechos de tercera generación, ¿sí? Si de pronto lo voy a hacer solo, vamos a hacer solo 2 personas, entonces podemos escoger 3 cada uno y los presentamos. ¿Listo? Recuerden que no es una lista cerrada, entonces puede que en algunas consultas que ustedes hagan, pueden que aparezcan algunos otros. ¿Listo? Entonces, los presentan, los pueden documentar con alguna información que ustedes consulten en esa actividad del video o de la presentación. ¿Listo? Entonces, miren chicos que hoy les pude presentar todos los temas relacionados con las actividades que se proponen para finalizar nuestra competencia. ¿Listo? Entonces, esas actividades tienen unas fechas. Yo mañana muy juiciosa tempranito voy a revisarlas y les voy a dar suficiente tiempo para que las hagan. Yo sé que ustedes están corriendo con muchas actividades, ¿cierto? Del profesor Justo, de la profe Francia, de la profe Diana y de los otros instructores que para este módulo 2, pues también van a trabajar con ellos. Entonces, no se afanen, yo mañana reviso y la idea es darles tiempo suficiente, por lo mínimo unos 8 días, como fecha, ponerle una fecha y igual voy a recibir todas las actividades, ¿sí? Que ustedes envíen, ojalá hasta el 11 de abril. ¿Listo? Ya después de la Semana Santa que volvamos, como ya no van a estar, ya yo no voy a tener sesiones sincrónicas con ustedes, sí voy a estar muy atenta a las actividades que ustedes envíen y a aquellos aprendices que, pues, digamos, tenemos una reunión pendiente con las otras instructores, superen una fecha que vamos a establecer, ya tendrán que pasar a plan de mejoramiento. ¿Listo? Pero pues yo sé que ustedes están trabajando juiciosos, que van a sacar su tiempito para hacer sus actividades, entonces no van a llegar a ese punto de plan de mejoramiento. ¿Listo? Jonathan, dime. Bueno, es que he tenido problemas de internet. El material para poder tener guía y elaborar las actividades que nos está comentando, ¿son los videos y la charla que está haciendo hoy o hay algún material en la plataforma porque no he encontrado nada relacionado con ese tema específico? Bueno, sí, espérame, ya lo busco acá y ya te lo comparto. Espérame que el territorio no me haya sacado porque esto me sacó. Si es que el territorio deja uno de trabajar un ratico y ya, lo saca. Entonces, regalo. Ya y te muestro cuál es. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar de compartir esta presentación, ¿listo? Para que podamos revisar. Gustavo, dime. Profe, mira, lo que pasa es que yo he tenido problemas para entregar las 2 primeras actividades y ahora no aparecen como los links, digámoslo así, para poder montarlas. Solo aparecen los 2 últimos que estás pidiendo. Bueno, tan raro. Bueno, listo. Entonces, mira, Gustavo, si quieres, yo mañana reviso bien los enlaces. Puede ser de pronto que le haya establecido. Bueno, lo que pasa es que estos cursos vienen muy organizados y nosotros son muy pocos los cambios que les podemos hacer. Y de pronto pues haya tenido una fecha de finalización y las haya, digamos, como ocultado. No las elimina, las oculta. ¿Listo? Entonces yo mañana, tempranito, no te voy a decir que tempranito, yo creería que más o menos a eso después del mediodía, porque mañana tengo primero unos exámenes que le tengo que tomar a mi niña y después tengo formación con otro grupo. Entonces, pues yo voy a estar ocupadita como por allá hasta las 11, 11 y media. ¿Listo? Entonces, después del almuerzo, más o menos tengo un tiempito libre porque tengo clase con otro grupo, pero ya a las 4 de la tarde. Entonces, en ese espacio, yo reviso y te confirmo. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, señora. Entonces, yo a través del grupo confirmo y les escribo, chicos, los que tienen problemas con el enlace de la evidencia ya quedó solucionado o algo, ¿listo? Para que tú puedas pues enviar tus actividades.
Ok, profe, muchas Recuerden gracias. que las actividades que ustedes envíen fuera de fecha, yo lo que hago es bajarle unos punticos. Si ustedes se dieron cuenta, muchos de los que de pronto las enviaron fuera de fecha, fuera de la fecha límite, pues tuvieron una nota buena, alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fueron trabajos muy bien presentados, trabajos muy bien justificados. Entonces, pues yo no soy mezquina como en esa parte y me gusta reconocerles el trabajo, así de pronto pues se hayan demorado un poquito de tiempo. ¿Listo? Pero lo ideal, bueno, si queremos sacarnos la mayor nota, la hacemos lo posible por entregarlo dentro del plazo establecido. ¿Listo? Entonces yo mañana hago esa verificación, Gustavo, para que tú las puedas subir. ¿Listo? Profe, lo que pasó fue que se robaron la línea de internet de mi sector y apenas la repusieron la semana pasada. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, cuando la envíes, tú me envías ahí la notica. Pero recuerde que no las podía enviar antes por tal y tal motivo. Y yo te tengo en cuenta. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Entonces voy a compartirles acá. Espérenme a ver dónde está el material. Porque ya esto me volvió a sacar. Ay, Dios mío, este territorio sí es la complique total. Espérenme un momentico. Y yo busco acá. Ay, este mouse se dañó. Y ahora. Este no está como molestando y se bloquea. Ya. Está como en corto y no deja. Sara, hazme el favor, ve y me traes el otro mouse. Este no lo está funcionando. Ya. Ay, no se bloquea. Es que está súper lento. Bueno, aquí ya logré entrar. Contenido del curso. Proyecto, módulo 1, material de formación, derechos fundamentales. Y accedamos acá, por aquí nos muestra. Listo. Entonces les voy a compartir acá la pantalla, del material, ¿listo? Espérenme un segundo porque mi mouse está que saca la mano. Entonces, ay Dios. Espérenme a ver si tengo otro mouse acá que pueda conectar, porque esto no funcionó. Sara, porfa, Sara, ve tráeme el otro mouse, porfa, y en el portátil le quitas la USB. Tráeme el mouse y el que se conecta al computador. Ay, no. No, definitivamente no dio chips este mouse. Y es que no tengo... Y el conector es... Regálenme un segundo, muchachos, y ya soluciono aquí problema técnico. A ver si con este sí funciona. Listo, este sí funciona. Entonces, les comparto acá. Listo. ¿Listo? Entonces, miren. Acá está el material. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver acá el contenido. ¿Sí? ¿Dónde está el tema? Pueden revisar acá en Ciudadanía Laboral. ¿Sí? Y aquí, pues entonces, está el tema relacionado con derechos individuales, ¿cierto? Derechos fundamentales. Todos estos enlaces es importante que ustedes los consulten para que puedan tener más material que les ayude con el desarrollo de sus temas, ¿listo? De sus actividades. Aquí están, por ejemplo, los convenios colectivos, ¿sí? Hay diferentes enlaces, lo que el tema de libertad sindical, por acá habla sobre la negociación colectiva, ¿sí? Entonces, miren que de esta actividad vamos a sacar, de este tema vamos a hacer una actividad, entonces pueden consultar. Aquí hay varios enlaces, ¿sí? Que es la negociación colectiva, documentos, hay videos, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes puedan consultar los que, pues, ustedes consideren necesarios, ¿sí? Hay algunos, estos, por ejemplo, los videos
es muy interesante, son videos larguitos, pero ustedes, por ejemplo, mientras están de pronto haciendo su trabajo, si están, pueden ir escuchando la información para que puedan tener muchas más bases para hacer su actividad. Entonces aquí, miren, sobre negociación colectiva hay bastante material, ¿cierto?, que propone el curso para el tema. Para el derecho a la huelga, aquí también tenemos, miren, varios materiales, ¿cierto?, donde ustedes pueden obtener información que les permita hacer su actividad. ¿Listo? Si le damos continuar, bueno, por acá hablamos sobre los mecanismos de materialización de derechos, que fue un tema que trabajamos en la actividad anterior, ¿cierto? Démosle continuar, y en el desarrollo para una vida digna, es donde ustedes van a encontrar sobre los derechos de tercera generación. ¿Listo? Por acá adelantico, y sobre el Estado social de derecho. ¿Sí? Entonces aquí hay un documento, aquí hay un video, ¿sí? Y ustedes pueden revisar este material que está en plataforma para la resolución de sus actividades. ¿Dónde lo encuentran? Entonces, miren, ya les voy a mostrar porque este es el material como tal. Pero, ¿dónde lo encontramos? Entonces es, espérenme y busco, acá. ¿Acá? No. ¿Será por acá? No, por acá. Acá. Entonces acá ustedes ven de que aquí en donde dice módulo 1, ¿cierto? Ahí donde estoy. Sí, módulo 1, material de formación, y el que dice derechos fundamentales en el trabajo. Es digamos, el enlace. Les va a aparecer esta información, le dan clic y él les abre otra ventana con el material que ahorita les compartí. Ese es el material que pueden consultar para estas actividades. ¿Listo? Igual, el material que ustedes consulten en páginas externas, en documentos que pueden revisar en internet, está bien, lo pueden incluir en su bibliografía, en las evidencias que presenten, porque pues digamos hay la libertad de que ustedes puedan hacer consultas del tema en otros documentos. ¿Listo? Si de pronto requieren alguna documentación adicional, yo mañana por WhatsApp les comparto un material que tengo bueno para lo del tema, para cada una de las actividades, para que de pronto pues puedan tener otro material de consulta para realizar estas evidencias. ¿Listo? Entonces, les agradezco que alguno mañana en el grupo, en las horas de la tarde, después de las 2 de la tarde, me recuerden, y yo me meto aquí, busco mi material y les comparto por ahí algunos documentos que les pueden servir para el desarrollo de sus evidencias. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Sí, esta sesión yo la estoy grabando. Después estoy grabando la pantalla, ¿no? Recuerden que es que Meet ya no nos da la opción de grabar. Entonces lo que hacemos es con un programita hacer la grabación de la pantalla, y yo mañana subo el resumen de la sesión con el video. ¿Sí? Yo lo cargo a YouTube, le subo para que ustedes puedan de pronto, si lo quieren consultar o lo quieren revisar, pues ahí lo tengan a su disposición. ¿Listo? Juan, dime. A mí no me queda bien claro el gráfico, o sea, gráfico, infografía el segundo lo tengo claro, pero el gráfico como que sería como... O sea, digamos que el gráfico es que no vaya a ser una actividad que sea un documento como un ensayo, ¿sí? O contestar las preguntas así directamente en un documento, sino que lo hagas a través de un gráfico. Por ejemplo, puedes buscar una imagen de negociación colectiva, ¿sí? Y entonces a través de ese gráfico le puedes ir dando respuestas, ¿sí? O por ejemplo, cada pregunta contestarla a través de texto y acompañado de pronto de una imagen muy relacionada con el tema. Lo puedes hacer así. ¿Listo? Ok. Listo. Sí. Gracias. No dañe más hojas. Listo. Entonces, chicos, esa sería, pues, espero que pues haya quedado como claro los temas, ¿cierto? Cualquier duda, ya ustedes saben que yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp. Ustedes me preguntan, me consulten, y entonces quedamos con el compromiso de yo mañana les envío material adicional, ¿cierto? Si ustedes requieren. Le reviso lo de los enlaces de envío de las actividades anteriores para que de pronto Gustavo y algún otro compañero tenga alguna novedad, las puedan enviar, y voy a ajustar las fechas de entrega de estas actividades teniendo en cuenta que
tienen, digamos, bastantes actividades por entregar seguramente en estos próximos días. ¿Listo? Entonces yo reviso, las ajusto y ahí por el grupo les estoy informando. Chicos, ya quedó, para las actividades están para tal y tal fecha, para que ustedes sepan de que pueden pues trabajarlas y las van enviando a medida que las van desarrollando. Me gustaría mucho pues que se puedan poner de acuerdo en grupo, hacer su actividad en grupo, es una solita, no es mucho, entonces puedan hacer su actividad en grupo, ojalá en lo posible para que pues esa actividad quede, digamos que les permita, pues yo sé que ya muchos bueno, de pronto socializan mucho en el grupo, pero pues esta actividad creo que va a ser una opción más para que se puedan seguir conociendo, ya que pues van a seguir compartiendo mucho tiempo en esta formación. ¿Listo? Bueno, Daniela creo que levantó la mano, pero no sé si se fue. Ah, no, ahí está. Sí, no, aquí estoy, tutora. Sí me preguntaron ahorita si hubiese la posibilidad de hacer las otras actividades también en grupo. ¿Tú qué opinarías? O sea, las otras, las del gráfico, la infografía. Y Pues si ustedes quieren, muchachos, las programamos en grupo. ¿Sí? pues sí sería, sí, ¿qué opinan ustedes? Sí sería, lo hablo por nosotros, digo, porque es que de verdad nosotros estamos así como full de actividades por todo lado, como has visto en ese Pues chat. ustedes quieren Entonces sí. y todos están de acuerdo en las personas que puedan lograr reunirse y hacer las actividades en grupo, yo se las recibo en grupo. Muchas gracias. De pronto tutor. hay alguna persona que definitivamente dice, no, yo en grupo estoy súper complicado. Listo, no hay problema, las hacemos individual. Y te anotamos allí en la evidencia que trabajamos en grupo, quienes trabajamos en Entonces, grupo. sí, como para poder recibírselas en grupo, me tocaría crear grupos en Territorium y si yo creo grupos, la persona que la vaya a enviar individual queda como amarrado. Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno va a ser responsable de enviar su actividad, así la haga en grupo. ¿No? Pero en la actividad, no sé si le hacen alguna presentación o por allá de pronto en la infografía, en un ladito le colocan integrantes y colocan los nombres de los participantes. Listo, y lo hacemos así. Pero eso sí, cada uno se hace responsable de enviar su actividad. Porque pongamos, Daniela se hizo con Juan y con Gustavo. Hicieron la actividad, Daniela la envió, pero Gustavo y Juan se les olvidó. Es que Daniela ya la envió. Entonces la profe sabe que lo hicimos en grupo y ella va y nos pone la nota. Recuerden, chicos, que a nosotros también nos revisan Territorium, que hagamos todo el tiempo, que tal cosa y que aquello. Entonces, pues, si yo hago eso, de pronto van y me dice, oiga, María Alejandra, ¿cómo así que a Juan usted le puso notas y él no ha enviado nada? Y ahí entonces quedo mal yo. Entonces, perfecto, hacemos estas últimas actividades en grupo, pero cada uno se hace responsable de enviar la actividad. ¿Listo? Vale. ¿Es el compromiso? Sí, señora. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, claro que sí. Listo. Muchas Entonces, gracias. así quedamos. Cualquier cosa, ustedes saben que ahí por el WhatsApp yo estoy muy atenta, ¿cierto? Y ustedes me escriben, profe, mira qué tal cosa. Listo. Y lo ideal es que ojalá pues todos lo puedan hacer en grupo. Si hay alguna persona que se le dificulta demasiado, no importa. Si quiere, me envía por el WhatsApp o me envía un mensajito donde solo lo vea yo, ¿sí? Me dice, profe, mira, las actividades las voy a entregar individual porque pues tengo esa dificultad, no puedo y no hay ningún problema. Ahí yo les colaboro, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo, ya son las 8:30, ya muchos estarán diciendo, ay, esta profe sí habla de mí, necesitamos ir a acostarnos a dormir. Entonces yo igual tengo mis muchachitas por ahí, las han visto que tengo también que ir a acostarlas. Entonces les agradezco pues que hayan estado en esta sesión, espero que los temas hayan quedado claros, que haya sido les haya explicado la mejor manera para que las actividades queden claras y pues entonces los motivo a que las hagan, a que culminemos esta competencia bien, que podamos aprobarla y pues ya continúen ustedes con otros instructores desarrollando otros temas. ¿Listo? Jonathan. Buenas noches. Bueno, una pregunta fuera de contexto. ¿Las plantas que tiene atrás suyas son reales? Sí, son unas orquídeas. Sí, son unas orquídeas.
Sí, son bonitas. Ah, ok, perfecto, sí. Culpa mía, Gracias. culpa mía, porque yo estaba hablando con el de las plantas. Sí, son unas orquídeas, Teníamos esa duda. son bonitas, y duran mucho Están tiempo. divinas. Duran mucho tiempo y pues, bueno, yo las conseguí acá en Bogotá, en la plaza de Palo Quemado, muy económicas. Y lo bonito es que duran así florecidas como 6 meses, entonces pues no No, necesitan. nos vamos a copiar, Sí, profe, de tus sí, son plantas. bonitas, yo se las recomiendo y ellas pues supuestamente son unas plantitas que duran muchos años, ellas después se les caen las hojitas, pero después vuelven y sacan otras varitas, entonces es una matica que puede durarles a ustedes ahí muchísimo tiempo. Algunas veces duran como 6 meses con flores y otras 6 meses o sea, otra vez volviendo a florecer, entonces Ya, ahí las yo tienen un aprovechando tiempo, pero son cada cuánto bonitas les digo, y cada cuánto son las digo. y son muy económicas y son de cuidado, o sea, por ejemplo, solamente se les echa agua cada 8 días. Ay, apenas. Entonces son como para este tipo de personas que no estamos como muy pendientes de las maticas, entonces esas se las Muy bien. recomiendo. Gracias, profe. Bueno, Gracias, listo, camarada. chicos. Entonces, les deseo que tengan una feliz noche, un resto de semana muy bueno, trabajen juiciosos, cualquier duda ya saben, me escriben, que para eso estamos, para ayudarnos, para colaborarles de lo que ustedes necesitan. Y entonces, bueno, de pronto es la última vez que nos vemos, pero recuerden que yo voy a estar ahí pendiente, colaborándoles, atendiendo sus requerimientos y pues cumpliendo con lo que, digamos, nos exigen, que es poder revisar sus actividades, emitir los juicios y poder certificarlos que aprobaron pues esta competencia. ¿Listo? Entonces, desearles feliz noche, que Dios me los bendiga y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Feliz Muchas noche, gracias. profe. Gracias. Que Gracias. estén muy bien. Buena noche para todos. Buenas Buen noches. descanso. Chao. Buenas noches, que estés muy bien. Gracias, muy amable.